Pablo, buen día, Leandro. ¿Cómo andás? Hola Leandro, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Gracias por atendernos, Pablo. Acá los últimos días del cierre del año. La primera consulta casi inevitable, Pablo, es cómo estás viendo el arranque, bueno, habíamos hablado antes, cómo estás viendo el arranque de la gestión Milei con, bueno, en medio de un DNU bastante ambicioso, en medio de un plan de ajuste ya lanzado, un retoque del tipo de cambio quizás un poquito más fuerte de lo que algunos estaban esperando, y bueno, este fogonazo inflacionario que lo estamos empezando a ver y no sabemos en realidad hasta qué época, hasta qué momento va a seguir así y en qué momento puede llegar a pegar la vuelta. ¿Cómo estás evaluando los primeros pasos del gobierno? Bueno, lo primero que se anunció en términos económicos fue el paquete macro de medidas macro de emergencia que anunció el ministro Caputo ya hace un par de semanas, eh, y es el que más estamos sintiendo y transitando en estos días, y es por el que más uno está inquieto y pensando cómo se hace el empalme ese. Después está el DNU y después está a tiro algunos proyectos que se van a enviar al Congreso en sesiones extraordinarias, donde a mí, teniendo en cuenta el arranque, teniendo en cuenta el plan macro de emergencia del ministro Caputo, me preocupa más en las leyes en el Congreso que el DNU, porque en el cortísimo plazo es muy importante darle sustento y plafón al macro, a las medidas macro, y detrás de las leyes en el Congreso seguramente va a haber muchas leyes que respaldan o sustentan la posibilidad de la corrección o del equilibrio fiscal que anunció y prometió el ministro de Economía. El DNU es una medida muy importante, muy relevante en términos de rumbo, de organización económica, pero dada la necesidad de hacer pie en el terreno macroeconómico de corto plazo, me preocupa más lo que pase con las leyes en el Congreso que lo que termine pasando con el decreto de DNU. Claro. Eh, en el tema macroeconómico estamos transitando, el paquete tiene tres partes. La primera parte es lo que estamos sintiendo y transitando más en este momento, que es un sinceramiento de precios. Un sinceramiento de precios que hasta el propio presidente de la República, yo ayer lo escuchaba en la televisión, en un reportaje, él mismo asume que estamos en el medio de este proceso de sinceramiento de precios, que la clave de este sinceramiento es que sea útil, o sea, que conduzca a alguna parte, y no que sea un sinceramiento que dentro de un mes o un mes y medio o 2 meses hablemos de nuevo y estemos transitando el sinceramiento sin hoja de ruta y sin luz al final del túnel. ¿Eso qué significa? Eso significa que vos no podés prometer o comprometerte a un plan de estabilización para bajar la inflación de verdad, para derrumbar la tasa de inflación a guarismos de 1,5% por mes permanentemente, si vos todavía tenés en la economía precios muy atrasados, precios groseramente atrasados, porque eso significa que vos en algún momento esos precios se van a acomodar, van a buscar recuperar terreno y te van a empezar a inestabilizar de nuevo todo. Entonces, los precios que siempre hay que tener en cuenta dónde están antes de lanzar un plan de estabilidad es el dólar, es las tarifas, la nafta, la tasa de interés, los salarios. Son los precios que habitualmente, frente a un desafío de bajar la inflación con un plan de estabilidad, tenés que mirar para no empezar con el pie derecho, con el pie izquierdo, para no empezar con el dólar muy atrasado, con las tarifas muy atrasadas, porque si no eso es caldo de cultivo para que no te salgan bien las cosas. Y estamos empezando a transitar eso. El dólar se devaluó. Es cierto que algunos creían que podía haberse devaluado un poco menos, y entonces el fogonazo inflacionario que estamos transitando ahora es un poco más. Es cierto, pero bueno, se optó por hacer colchón, por tener un tipo de cambio más alto que el que a lo mejor podría haber sido, y de paso recaudás con el tipo de cambio porque te montaste subiendo retenciones y el Congreso las aprueba y con más impuestos país para importar. Las tarifas vamos a ver, porque todavía no hay nada concreto de qué va a pasar en los próximos tiempos con las tarifas y en términos de la magnitud de la recomposición. La nafta subió bastante, quizás tenga que subir un poquito más.
Acuérdense que el impuesto que está a los combustibles que tiene adentro la nafta hoy es el más bajo de la historia argentina porque se licuó completamente con la inflación, así que está pendiente también recomponer el impuesto a los combustibles. Los alquileres se pondrán otra vez a tiro, vamos a ver qué pasa. Y así uno por uno los salarios, las jubilaciones, los beneficiarios de planes sociales están muy atrasados, vienen muy atrasados de hace años. Arrancamos este desafío de estabilizar con salarios reales muy bajos, así que con este fogonazo va a ser muy difícil manejar esa situación. Hay que ir viendo todos estos precios de acá un par de meses o 2, 3 meses, a ver dónde están y cómo es la dinámica inflacionaria de los próximos meses. Si nosotros en febrero, marzo, nosotros volvemos a hablar y decimos, mira, la inflación está muy alta, la inflación en diciembre da 25, en enero da 20, y en febrero no vemos que empiece con 1, y la cosa no se encarrila como para que esto se vaya un poco para abajo. Vamos a decir, mira, este sinceramiento no está conduciendo a un empalme ordenador, sino que esto está yendo a otro sinceramiento, porque si seguimos con estas tasas de inflación sin ver un poco de desaceleración, vamos a preocuparnos. Febrero tiene que ser más bajo que enero y marzo tiene que ser más bajo que febrero. Y ahí vamos a encontrar un poco el ovillo al hilo, es decir, mira, esto es un cambio de precios relativos más que un fogonazo inflacionario. Se están acomodando los precios, no es que se está acelerando la inflación sin ton ni son. Estamos en ese desafío es clave, mucho más que el desafío del DNU, mucho más que el desafío del Congreso. El desafío hoy de la gobernabilidad, el desafío hoy de que el gobierno haga pie y arranque con fuerza es que esto se transforme en un cambio de precios relativos que empalme con un plan de estabilización hacia dentro de 2 o 3 meses o 4 meses que quede como un fogonazo inflacionario que se vaya retroalimentando y vayamos perdiendo el hilo de la cuestión. Sí, ahí, Pablo, vos nombrabas, porque bueno, obviamente las tarifas van a aumentar, las tarifas, digamos, de servicios y de transporte, básicamente. No sabemos cuánto todavía, me imagino que el tema de transporte, y bueno, también de servicios tiene que pasar por la audiencia, es un poco más engorroso, creería que tiene que tener algún tipo de audiencia pública previa para finalmente que aumente, que no sé bien en qué momento será. Y después tenés el tema salarial, que vos ahí bien decías, porque bueno, hay que ver, tener que inflacionaria si los salarios van a aumentar, que como la inflación o no, o la misma recesión te va a poner un parate a eso y te va a ayudar, entre comillas, a que haya menos plata en la calle y entonces obviamente, digamos, la inflación se te empiece a desacelerar, que pasa en algunos precios. Recién nombrábamos nosotros en el inicio del programa, digamos, bueno, cuando la gente empieza a no convalidar los precios, o sea, porque no le alcanza, no le da el bolsillo, o porque dice, yo tengo que estar, no, yo este precio no lo pago porque es una locura, bueno, tiene que ajustar de alguna manera. Vos, ¿cuál es la clave que vos ves para decir, bueno, si no sucede esto, no vamos, es poco probable que veamos una inflación descendiente en febrero o en marzo? No, acá hay tres patas que mirar. La primera es la evolución de los precios propiamente dicho. Y ahí hay que ver qué va a pasar con las tarifas, que yo creo que hasta febrero o marzo difícilmente eso pueda ver la luz, porque hay todas cuestiones burocráticas y jurídicas que hay que resolver, no tanto el transporte. Y los salarios es clave, porque vuelvo a decir, una de las precondiciones para que esto empalme con algo superador es que no haya ningún precio relativo importante de la economía que quede groseramente atrasado, entre ellos los salarios. Porque vos no podés entrar a un plan de estabilización con salarios reales tan carcomidos por la tasa de inflación durante años, no solo por este fogonazo de estos meses, sino que venimos por lo menos desde el 2018, 2019, generalmente año tras año con caída del salario real. Porque te complica mucho las cosas. Con salarios reales tan deprimidos, es muy difícil sostener un plan de estabilización. Eso por un lado, así que hay que ver cómo se corrige, cómo se manejan esas cosas. Después está la cuestión fiscal y monetaria macro. Vos no podés llegar dentro de 2 o 3 meses con la promesa de déficit fiscal cero
en pañales. Y con el Banco Central siguiendo financiando al Tesoro porque no llegaste con las cuentas o no llegaste con los tiempos o el Congreso no te ayudó o la realidad no te ayudó a ir cerrando el agujero fiscal que vos tenés. Porque para lanzar un plan y prometer bajar la inflación de verdad, tenés que tener los precios de la economía más o menos acomodados y tenés que tener más o menos acomodada la situación fiscal y monetaria, porque no podés prometer algo si después llegás en el día a día que el Banco Central sigue emitiendo y sigue financiando al Tesoro porque los números y las medidas no cerraron. Esa es la segunda precondición para poder proponer, anunciar y que se cumpla la baja de la inflación. Y lo tercero, bueno, el árbitro de todo esto, que seguramente va a tener un rol central, es la recesión. Es el nivel de actividad. No por algo, no creo que sea algo deseado, no creo que sea una propuesta, un objetivo de la política económica, pero seguramente este tipo de esquema de acomodamiento de precios relativos, de ajuste fiscal, de ordenamiento del Banco Central, tiene detrás una licuación de los pesos que hay dando vuelta en la economía, de los pesos micro que tiene cada uno en el bolsillo, de los pesos micro que cobra cada uno a fin de mes y también de los pesos macro que hay en la economía, la cantidad de plata que hay en la calle, la cantidad de plata que hay en los bancos, seguramente e inevitablemente se va a licuar con este fogonazo inflacionario. Ya se venía licuando a pesar de la política monetaria expansiva del gobierno anterior, ya se venía licuando la cantidad de plata en la calle en el sentido de que hay cada vez menos poder de compra en la plata que hay dando vuelta en la calle. Uno se da cuenta, cualquiera, vas al supermercado, vas al almacén, sentís que se te está licuando la plata, y eso pasa en la macroeconomía también. Los depósitos, la cantidad de plata en la calle, todo se está licuando y va a haber un proceso de licuación muy fuerte. Y cuando licuación rima con recesión. O sea, cuanto menos poder de compra tengan los pesos que están en la calle y en los bancos, más va a sentir el consumo, más va a sufrir la economía y va a ser parte de esta situación, va a ser parte de este proceso. Yo me imagino varios meses donde la actividad económica va a sufrir bastante, no poco, bastante, con la excepción y con la salvaguarda de que este año el campo va a andar mejor que el año pasado, porque llueve y porque la cosecha va a ser más grande, y en la Argentina, cuando el campo anda bien, es un elemento, un ancla, va a ser un ancla para que la economía no se caiga mucho, pero la actividad de la ciudad, de la construcción, la industria, el comercio, van a tener meses duros. ¿Por qué? Porque te vuelvo a decir, el propio presidente lo escuché ayer diciendo, yo voy a tratar de emitir lo menos posible. La única fuente de emisión de plata va a ser si puedo comprar dólares, y el Banco Central, al comprar dólares, emite peso. Y esa va a ser la única inyección de plata, pero no va a alcanzar porque se va a licuar todo eso. Y esa licuación va a generar recesión, y esa recesión va a terminar también disciplinando parte de este sinceramiento de precios de la economía. Hay que ver de acá a 2-3 meses cómo se llega con todas estas cosas, con los precios acomodándose, con la situación fiscal y monetaria que el Banco Central emita poco por el tema de la inflación, y con el nivel de actividad, a ver cómo conduce y cómo disciplina toda esta situación macro de acá, qué sé yo, marzo, abril. Ahí también me imagino, Pablo, que va a ser clave, qué pasa con el dólar, ¿no? El central está comprando dólares a diestra y siniestra, tener mayor liquidación a los exportadores, el cepo importador está ahí, la verdad es que vos tenés liquidez para comprar nada, y el central acumula en medio de una brecha históricamente baja, ¿no? Creo que están en 15% menos, dependiendo de qué tipo de cambio vos tomes. ¿Te parece que este nivel de brecha es un nivel de brecha que se puede mantener en el tiempo, o esto es una cuestión por la estacionalidad de diciembre, porque se están adelantando lo que tienen que exportar ahora? Porque obviamente cuando vos ves que después el crawling pay va a ser el 2% mensual, y bueno, liquido ahora porque más adelante va a haber algún tipo de atraso cambiario o atraso en relación al overshooting que hizo Luis Caputo, siempre con la expectativa de que en algún momento tengan que subir de vuelta al dólar porque quedó barato, entre comillas. ¿Vos crees que este nivel de brecha es una brecha que más centrado los primeros meses del año, que el año próximo se puede mantener, o ya vamos a estar jugando otro partido? Bueno, acá también hay un dilema de ver cómo
cómo se empalma estas primeras medidas cambiarias del gobierno. Primero que a mí me parece muy, muy positivo que más allá de la transitoriedad o temporalidad de las medidas, que el gobierno haya debutado con el Banco Central comprando dólares y con la brecha bajando. Porque estaríamos en una situación muy diferente si el debut hubiera sido con el Banco Central sin comprar dólar y con la brecha subiendo. O sea que, más allá de la temporalidad de las medidas y del enfoque financiero que se le está haciendo a esta entrada y de la dificultad que puede llegar a tener un empalme hacia adelante, yo creo que es positivo que esto haya empezado así. Está bien, porque podría ser mucho peor. Hubiera sido peor si hubiera sido al revés. Ahora, dicho esto, está claro que la brecha cambiaria de hoy es una brecha cambiaria, entre comillas, artificialmente baja, en el sentido de que sigue existiendo ese dólar mezcla que inventó el gobierno anterior, en el cual hay 20% de la exportación que está yendo al mercado contado con liquidación o MEP. Son unos 1.000 millones de dólares que se están vendiendo por mes en ese mercado, y eso mantiene a la brecha relativamente contenida. O sea, a mí, si ese 20% de exportaciones fuera al mercado oficial directamente y no fuera al mercado MEP, tendría más posibilidades de pagar importaciones, estaría más fluidez en el mercado oficial, el problema de las importaciones se iría un poquitito más fluidificando, pero bueno, se optó con cabeza cortoplacista, con cabeza de cautela, quizás decir, yo quiero tener la brecha bien baja al arranque, y hay 20% de las exportaciones que entre comillas, se ventean al mercado financiero, al atesoramiento, al ahorro y no se vuelcan a posibilidades de fluidificar el pago de importaciones, por lo menos el pago de importaciones nuevas, que está claro que el Banco Central hoy está comprando muchos dólares, parte porque los exportadores venden, pero también parte importante porque prácticamente en el mercado oficial todavía no hay pago de importaciones. O sea, las importaciones nuevas prácticamente no existen, los pagos. Entonces eso va a empezar a venir con el tiempo. Por eso, hay un esquema cambiario efectivo, temporal. Hay que ver cómo se va saliendo, cómo va empalmando con un esquema quizá no tan efectivo en términos de que puede ser que empiecen a reacomodarse un poco las variables, porque no estamos en una macroeconomía para tener brecha de 10%. Estamos en una macroeconomía todavía quizá para tener brecha un poco más alta. Entonces, hay que ir viendo cómo se hace ese empalme de un esquema que fue efectivo, es efectivo porque el Banco Central compra dólares y la brecha está baja, a un esquema más permanente y más genuino, en el sentido donde seguramente habrá que ver cómo se vuelven a reacomodar las cosas, sabiendo que la tasa de inflación va a ser árbitro también, porque el dólar oficial de 800 pesos, que con la mezcla está 840, 800 y pico, se lo va a comer en parte la inflación. Entonces, hay que ver cómo llegamos de nuevo acá un par de meses, cómo sea llegada, cómo es el recorrido y cómo se produce el empalme de un dólar que ya no va a tener tanto colchón, una brecha que ya seguramente no va a ser tan brecha, porque las importaciones en algún momento van a necesitar oferta para poder ser pagadas, y todo eso va a generar un recambio de esquema. En ese recambio de esquema habrá que ver cómo funciona la cosa. No estamos hablando de 6 meses, estamos hablando de un mes, 2 meses. Clarísimo. Pablo Gualdín, economista, director de MacroView. Te mando un fuerte abrazo y gran comienzo 2024. Dale, felicidades y hasta la próxima, buen año.